todos los participantes, de la misma forma a Francisco Benel, al decano de nuestro colegio, al arquitecto Evaristo Quispe González. Bueno, yo les tengo una presentación, a ver, las voy a compartir. Un momentito, por favor. Ok, lo pueden ver la presentación. Si tengo dificultades, me lo indican, por favor. Bueno, traigo una presentación de una experiencia que se tuvo en la Municipalidad Provincial de Espinar respecto a la formulación del Plan de Desarrollo Urbano y sus esquemas de ordenamiento de los distritos de la provincia de Espinar. La presentación está estructurada en tres partes. Una primera, consideraciones generales. Una segunda, la síntesis de la problemática, un tanto aspectos no tanto cuantitativos, sino más cualitativos. Y finalmente, la propuesta del plan urbano de la ciudad de Yauri. Básicamente es la presentación que tengo. No estoy poniendo los esquemas de las demás centros poblados de la ciudad de Yauri, sino que ya pues sería muy largo la exposición. Dentro de las consideraciones generales lo expuso bastante claro el economista Francisco Benel en el Perú. Tenemos un reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, el Decreto Supremo 022, que tiene los lineamientos para hacer planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano en el Perú. Quiero precisar que la única entidad en el Perú que tiene la función de encaminar, de controlar el desarrollo urbano son los gobiernos locales. A través de los gobiernos locales se diseñan, se formulan y se implementan estos instrumentos de gestión urbana. En lo que respecta a Yauri, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el plan urbano de Yauri? Es un instrumento de desarrollo urbano que orienta el crecimiento de la ciudad, ¿no? En los próximos 10 años. Los esquemas de ordenamiento también son los mismos, pero de menor escala, básicamente por un tema de la población, ¿no? Es importante poder precisar, y en el mismo sentido como lo expuso el economista Benel, es que a nivel nacional tenemos roles y funciones de distintas instancias, ¿no? Antes precisé de que el tema de urbanismo está a cargo de los gobiernos locales. Tenemos un órgano rector que es el Ministerio de Vivienda, pero recae en los gobiernos locales el diseño, la formulación y la implementación y el manejo del desarrollo urbano. Es importante precisar de que tenemos que trabajar de forma articulada. Cada instancia tiene roles y funciones que cumplir a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. Nuestros planes tienen que ser articulados. No podemos hacer planes de desarrollo urbano que no estén articuladas a la planificación regional y a la planificación nacional. Tenemos que ver una articulación de distintos ámbitos y poder generar nuestros instrumentos de gestión urbana. Lo ha precisado Benel, de qué se trata un plan de acondicionamiento territorial, un plan metropolitano, un plan urbano, los esquemas, los planes específicos y los planes integrales. Por suerte, en el Cusco tenemos, por lo menos en la ciudad del Cusco, tenemos todos estos instrumentos de gestión, pero faltan implementarlas, ¿no?
En el Cusco hablamos incluso desde hace bastante tiempo, ¿no? El plan Kubler, el plan Miro Quesada, el plan que formuló el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, el plan del 2010 que formuló Copesco, etcétera, etcétera. Tenemos un rico proceso de formulación de planes urbanos, pero no ha logrado implementarse estos planes. No creo que es un reto para nosotros poder hacer que estos planes puedan ser realizadas, puedan ser verdaderas, ¿no? Y puedan implementarse en el contexto actual que vivimos. Específicamente, Espinar, ¿no? Es un territorio bastante importante, bastante rico en aspectos socioeconómicos, principalmente el tema minero y también el tema de recursos patrimoniales, ¿no? Respecto al plan de desarrollo urbano, de todo el territorio que tiene la provincia de Espinar, el 5.34% son áreas urbanas. Contiene a 62.000 habitantes a nivel provincial en todos sus ámbitos urbanos, y es en función de eso que se ha trabajado estos instrumentos de gestión urbana. Y evidentemente tiene que ser trabajada de forma participativa, supervisada por el Ministerio de Vivienda, también tiene que estar articulada por instancias como son los colegios profesionales, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Cada instancia también tiene actores, roles y funciones para con el territorio urbano. Y es así como se trabajó, ¿no? Es viendo la participación de cada entidad, la población, la socialización, las exposiciones en el Ministerio de Vivienda, en los distintos distritos de la provincia. Y finalmente, este plan, una vez diseñado, se pone a consulta, ¿no? Y es aprobado mediante una ordenanza municipal. En este caso, la ordenanza número 045 del año 2017. ¿Qué cosa contempla el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Yauri? Específicamente es lo que vamos a exponer hoy día, ¿no? Contempla tres grandes ámbitos. Primero, que tiene un sistema de información territorial urbano para la gestión de la provincia de Espinar. Esto precisando de que es un poco más amplio que urbano, ¿no? También contempla un plan maestro que contiene un diagnóstico y una propuesta. Y por supuesto instrumentos de gestión urbana como es el reglamento, el sistema de inversiones urbanas y un instrumento que es vital, ¿no? Que es un instrumento para la evaluación e implementación de los planes de desarrollo urbano, en este caso el plan de Yauri. Evidentemente para eso hemos diseñado, ¿no? Una plataforma de información donde se identifican las variables y los indicadores de estudio. Esto es básico porque esto te va a permitir en un futuro evaluar el plan, medir el plan, ver qué cosas se ha implementado en el plan, qué está faltando y cómo se tiene que implementar las cosas que estamos obviando. Dentro de este sistema de información, ¿no? Es importante poder también identificar variables, y no muchas variables, no solo aspectos más necesarios, unos 20 a 30 variables. En el caso de Yauri se identificó un promedio de 22 variables que son los más relevantes para con el territorio. Y evidentemente se ha estructurado, ¿no? Los centros poblados y todas las áreas urbanas de esta provincia. Dentro de las variables, por ejemplo, es importante cuantificar. Uno de los temas de este territorio era que había una concesión minera bastante fuerte, ¿no? El 41.90% del territorio de Yauri, de la provincia de Espinar, está concesionado. Y el 28.55% son áreas urbanas. Por ejemplo,
la ciudad de Coporaque, ¿no? Está enteramente concesionada. Entonces, son aspectos que nos tienen que permitir medir el plan, ¿no? En un futuro, por ejemplo, esta variable de un 49%, ¿cómo es que se avanza en los próximos 10 años? ¿No? ¿Esto aumenta la concesión o disminuye? Y poder evaluar qué factores hacen que suba o que baje, ¿no? Entonces, es importante poder seleccionar las variables y poder en un futuro tener un instrumento de evaluación. Voy a un poco presentar solamente algunas problemáticas cualitativas, ¿no? No voy a cuantificar mucho, ¿no? Existen, pues como en todas ciudades, ¿no es cierto?, el tema de falta de saneamiento físico legal de los predios urbanos, las ocupaciones informales, el vertimiento de aguas servidas hacia los ríos, las edificaciones no aptas para uso urbano, que ocupan fajas marginales, áreas de alto riesgo, vías desarticuladas, un desorden en el tema de movilidad urbana, un débil proceso de implementación de los planes. Y quisiera hacer una reflexión también, ¿no? Es que nuestro territorio a nivel institucional también está fragmentado, ¿no? El territorio está un poco en distintos ámbitos de los ministerios. Está en ambiente, está en transportes, está en vivienda, y creo que debemos de articular también estas instancias, ¿no? Ver solo una propuesta de cómo encaminar nuestros territorios, la zonificación ecológica y económica, por ejemplo, lo maneja el Ministerio de Ambiente, el tema urbano, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y hay veces como gobiernos locales tenemos dificultades en esos aspectos, ¿no? Básicamente por los órganos rectores que son ellos. Pero el diseño, el control, todo el tema corresponde a los gobiernos locales. Deterioro patrimonial, conflictos sociales. Espinar es muy particular en ese aspecto, no hay muchos conflictos sociales por el tema de la minería, hay pobreza urbana, hay comercio ambulatorio, contaminación de residuos sólidos, peligros por bajas temperaturas, zonas aptas para uso, zonas, digamos, hay también zonas aptas para uso urbano, pero que no se están urbanizando en esos lugares. El tema de instalación de antenas sin ningún tipo de autorización, ¿no? Entonces, la contaminación visual, etcétera, etcétera. Es un poco el marco, un poco cómo encontramos nosotros la ciudad de Yauro. Para la propuesta, evidentemente, es necesario tener una visión, ¿no? Y esta visión tiene que ser la que está en el plan de desarrollo concertado provincial y los planes de desarrollo concertado local. No podemos salirnos de esa estructura de planificación. En este caso, los planes de desarrollo concertado son planes institucionales, ¿no? Pero nosotros como diseñadores de la ciudad, de la planificación, tenemos que insertar la visión que tenemos en estos instrumentos también, de forma que sea articulada. Se define primero algunos ejes de intervención, porque no se puede planificar la ciudad sin saber qué cosa es lo que ocurre en su entorno inmediato, ya sea muy cerca o muy lejos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, varias dinámicas en aspectos urbanos, ¿no? Mismo Cusco, Arequipa, Puno, los corredores geoeconómicos, etcétera, etcétera. Tenemos que saber identificar estos corredores, ¿no? Para poder proponer el futuro de los centros poblados y de la ciudad. En este caso, por ejemplo, hemos estructurado, esto corresponde ser un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Hemos estructurado los centros poblados y las ciudades de la provincia de Espinar, ¿no? ¿Cuáles serían sus roles, sus funciones, ¿no? ¿Cuál es el futuro de cada centro poblado en función de las aptitudes que tiene? Y por eso es que es importante, primero, un plan de acondicionamiento territorial. Sería mejor si tenemos una zonificación ecológica, económica, inclusive,
a nivel micro, ¿no? Eso sería bastante importante, pero en este caso, en Yauri, en Espinar, se ha estructurado de esa forma, no hay corredores turísticos, hay corredores mineros, hay corredores geoeconómicos, etcétera, etcétera. Entonces, primero se tiene que estructurar los centros poblados de esta forma, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial, si bien cierto es un plan provincial, pero tiene un enfoque más urbano, ¿no? Ahí es, por ejemplo, la, la bondad de este plan. Y por supuesto, ¿no? El territorio urbano también tiene pues un entorno importante. Por ejemplo, existen pues recursos paisajísticos, productivos. En este caso, por ejemplo, es la laguna Sutunta, ¿no? Eh, en las áreas urbanas, por ejemplo, esto es Coporaque, la iglesia de San Juan Bautista de Coporaque, que hoy está concesionada, por ejemplo, ¿no? El puente colonial Santa Lucía de Pichigua, Maucallacta, que es un centro arqueológico que no tiene nada que envidiar a los centros arqueológicos que hay en el Valle Sagrado, en mismo Cusco, ¿no? Entonces, Tajrachullo de la misma forma, Canamarca, eh, una precisión en este tema, por ejemplo, de lo que hemos podido identificar es hay una aptitud de 172 áreas arqueológicas en toda la provincia, ¿no? Pero de los cuales solamente 10 están declaradas como tal y están poligonadas. El resto no está definido, sus polígonos y menos declarada. Entonces son aspectos que tienen que resolverse en este territorio, ¿no? Apachaco, en Coporaque, y el famoso paisaje de los Tres Cañones, ¿no? Que un poco esto articula con la región Arequipa. Y bueno, así es Yauri, así era Yauri, ¿no? Así encontramos Yauri, ¿no? Un poco las imágenes anteriores es cómo hacemos, cómo mejoramos esta situación de Yauri. ¿Cuáles son nuestras fortalezas para poder mejorarlas, ¿no? Entonces, en función de eso, dijimos, queremos que Yauri sea de esta forma, ¿no? Una ciudad primero ordenada, ¿no? Donde podamos incorporar los aspectos culturales y los aspectos también naturales dentro del ámbito urbano, ¿no? Para poder diseñar una ciudad, para poder planificar, ¿no? Primero un marco normativo, el reglamento de acondicionamiento de desarrollo territorial y desarrollo urbano, pero también ver algunas dimensiones del diseño urbano. Por ejemplo, hay un enfoque, ¿no? Hay un criterio para poder intervenir las ciudades desde un punto de vista estético formal, por ejemplo, ¿no? Otro más científico-técnico, otro más de transformación social, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros priorizamos el tema natural y el tema cultural. Evidentemente, ¿no? Tiene que tener un aspecto funcional, ¿no? Es que como se ha dado la planificación urbana en la región del Cusco, ¿no? Ya en antes indiqué de que la planificación en el Cusco viene de bastante tiempo atrás, ¿no? No solo es de esta parte, ¿no? El espíritu, por ejemplo, que tiene son pues de los planes a, a, anteriores, el plan Kubler, el plan que elaboró el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y el espíritu de esos planes son estas que estamos materializando o que hemos materializado en Yauri y en las ciudades de la región Cusco, ¿no? De la misma forma, ver un diseño urbano de forma integral, articulada, pues no solamente con el área de desarrollo urbano, sino con estudios definitivos, con el área de planeamiento, con el área de rentas, ¿no? Con todas las instancias de la municipalidad, poder trabajar de forma también articulada estos instrumentos de gestión urbana, porque si solo trabajamos como áreas de desarrollo urbano, estos planes seguramente
van a ser simples documentos y no van a volverse, no se implementan estos planes. Entonces, es importante trabajar de forma articulada hasta en la ejecución de los proyectos de inversión pública que se tienen, ¿no? Si bien es cierto, los planes de desarrollo urbano tienen instrumentos de gestión como el sistema de inversiones urbanas, pero en este caso, en el tema de Espinar y Yauri, por ejemplo, hemos aprovechado algunas oportunidades que se nos ha dado en toda la... Por ejemplo, yo recuerdo que se estaba diseñándose la carretera Negromayo-Yauri, ¿no? Que era una carretera que unía Cusco con Arequipa, pero aprovechamos esta oportunidad para un poco insertar esta vía hacia la ciudad, ¿no? Y plasmarla y aperturar un derecho de vía que en este caso se ha configurado como la vía de circunvalación. Esta vía de circunvalación, por ejemplo, se ha pensado hasta hace bastante tiempo, pero nunca ha logrado ser implementada, ser aperturada, ¿no? Entonces, es bueno, creo, aprovechar las oportunidades, los proyectos, tanto de nivel nacional, regional y local. Estas son láminas, por ejemplo, de exposición que se mandó para justo lo que indicó Wilder para la Bienal. Y bueno, pues uno de los factores bajo los cuales este plan ha calificado para poder ser premiado es justamente el manejo natural, primero el manejo integral de los centros poblados y la ciudad de Yauri, ¿no? Y también el manejo natural, el manejo cultural, el tema de riesgos, ¿no? Y el diseño urbanístico, ¿no? A nivel de detalle que tenía este instrumento de gestión, ¿no? Hay dimensiones de estudio que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, el tema de hábitat e infraestructura urbana, el tema de movilidad urbana y espacios públicos, el tema de medio ambiente y gestión de riesgos, el tema de patrimonio y cultura, el tema de servicios y actividades económicas y el tema de gestión urbanística. Cada dimensión de estudio, o digo, de propuesta que en este caso se ha definido, tiene variables e indicadores de estudio que tienen que ser medidas y que tienen que ser evaluadas por lo menos trimestralmente por la Municipalidad Provincial de Espinar. Ya a nivel entrando, por ejemplo, ya en instrumentación, como lo dijo Francisco Benel, es importante identificar el diseño de la ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad se ha tenido y cómo se pretende reorientar, ¿no? Yauri es una ciudad eminentemente radial. Tiene un área histórica, ya no tiene un centro histórico, tiene un área histórica bastante definida, tiene un área consolidada, ¿no? Un área en proceso de consolidación y un área de expansión urbana, ¿no? Y es el borde urbano que lo limita. Entonces, primero el modelo de desarrollo urbano, ¿no? Es una ciudad radial y esta ciudad radial evidentemente tiene infraestructura y equipamiento urbano, ¿no? Hacia la zona norte, por ejemplo, está diseñada toda la zona comercial, ¿no? Hacia este lado de acá, el equipamiento del aeropuerto, hacia como quien se va en Yauri, hacia Arequipa, por ejemplo, la zona industrial, ¿no? Entonces, un poco articular en su diseño radial esos equipamientos urbanos, ¿no? Y evidentemente cada anillo, ¿no? de diseño que se ha tenido, pues tiene parámetros, uso de suelo totalmente diferenciados. Entonces, primero empezamos por esos aspectos, ¿no? De poder definir el diseño urbanístico que tiene y el modelo de desarrollo urbano que va a tener la ciudad de Yauri. El componente horizontal, ¿no? De la conformación de físico-espacial, ¿no? Como ya indiqué antes, ¿no? Se ha definido en distintas áreas, ¿no? Y tiene pues tratamientos distintos estos áreas, ¿no? La zonificación y el uso de suelo, de la misma forma, determina actuaciones urbanísticas, ¿no? En distintos
aspectos, ¿no? A nivel de servicios, a nivel de usos comerciales, a nivel de equipamientos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los aspectos que, por ejemplo, era relevante era la recuperación de los espacios públicos que se había tenido pues, en sus habilitaciones urbanas, ¿no? Uno de los grandes problemas también que atravesamos nosotros como gobiernos locales es que nunca, eh, nunca cumplimos con una habilitación urbana. En la gran mayoría de las habilitaciones se quedan en una primera parte, ¿no? En dar una resolución de la habilitación urbana, ¿no? Pero nunca se da una conformidad, nunca se inscribe en registros públicos, nunca se transfiere las áreas de aporte hacia las municipalidades, ¿no es cierto? Y nunca las municipalidades lo elevan al sistema de bienes nacionales, ¿no? Entonces, es importante precisar también que esos aspectos es necesario poderlos realizar y plasmarlas en este instrumento que es importante, la zonificación y los usos de suelo. Algunos equipamientos urbanos que se han diseñado. Lo importante también allá en Yauri es que se había encaminado el proyecto de saneamiento básico, ¿no? de toda la ciudad, ¿no? Un proyecto de 120 millones, ¿no? Que se ha trabajado, ¿no? Con la participación de también el Ministerio de Vivienda, los equipamientos urbanos que tiene Yauri, ¿no? En este caso, por la economía que maneja Yauri, se ha logrado implementar en un 70%, ¿no? Todos los aspectos de temas educativos, todos los temas de servicios e infraestructura urbana. Más adelante voy a un poco a detallar cuáles son estas implementaciones que se han dado. Pero es importante poder ubicar estos equipamientos urbanos, poder predimensionar, ¿no? Cuantificar cuáles son los déficits, cuáles son los superávits, porque también hay superávits, ¿no? Hay veces, ¿no? Por temas políticos también programamos cosas que no corresponden ser programadas porque no es necesario poder tenerlas. Entonces, es importante los equipamientos urbanos poder y tener que ser cuantificadas. Esto es ya más a detalle el diseño urbanístico, ¿no? De la ciudad de Yauri, ¿no? La parte del centro, ¿no? Del área histórica con parámetros específicos que ameritaría un plan maestro de un área histórica, ¿no? La parte ya consolidada, ¿no? Y en proceso de consolidación, y evidentemente acá hay que, ¿no? Se tiene que programar, por ejemplo, toda la infraestructura y servicios que ameritaría, ¿no? Y toda la parte de expansión urbana que tiene ya, ¿no? De la misma forma, inserto en este tejido urbano, ¿no? Algunos equipamientos de carácter institucional, de carácter recreacional, ¿no? La plaza de armas, el famoso Torre Huaycho, que es un hito bastante importante en la ciudad de Yauri. Y es así, ¿no? A través de estudios definitivos, ¿no? Ellos han diseñado, ¿no? Importantes equipamientos urbanos articulados en este plan de desarrollo urbano. Y de la misma forma también, ¿no? Hemos, a nivel de movilidad de espacios públicos, se ha articulado, por ejemplo, allá hay un eje bastante importante que viene desde el Mirador de la Cruz, ¿no? Hacia donde celebran los carnavales, ¿no? El Chacasábado, te vienes por la avenida San Martín y entras hacia el área histórica y de ahí te vas hacia el aeropuerto, ¿no? Entonces, un poco también a veces hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos logrado sanear este aeropuerto porque no estaba saneada, pero por temas un poco sociales también, por la dificultad que se tiene allá, se ha truncado este saneamiento, ¿no? Es una de las debilidades también que se tiene allá en Yauri, ¿no? El aspecto social, ¿no? Y así articular, ¿no? Este área histórica, los anillos, ¿no? Los corredores paisajísticos, y amarrar con distintos equipamientos urbanos. El tema de movilidad urbana, el tema del sistema vial, jerarquizar las vías principales, ¿no? Definir
los aspectos, por ejemplo, de diseño de peatonal, ciclovía, ¿no? Transporte pesado, transporte liviano, etcétera. Identificamos también en el área histórica, ¿no? Tres grandes áreas de estructuración urbana, ¿no? Una que tenía pues compromisos más eh, patrimoniales más importantes, la otra que no tanto, ¿no? Pero que sí había evidencias de patrimonio, y la otra, una tercera, que tenía algún elemento, ¿no? Un poco suelta, pero que era complementado a toda esta área histórica que se tiene, ¿no? Puedo precisar también que esa identificación se ha hecho para tres centros poblados, ¿no? La de Pichigua y la de Coporaque, ¿no? Que también tienen vasto patrimonio inmaterial. Y esta es la forma que se ha intervenido, ¿no? Hemos empezado por intervenir hacia el núcleo de la ciudad, hacia el corazón de la ciudad, ¿no? Con las propuestas que, evidentemente, por ejemplo, esta propuesta vino incluso desde años anteriores, ¿no? En un momento, por decisión política, se nos dijo que pudiésemos plasmar estos proyectos, y de esa forma diseñó pues, el área de estudios definitivos, ¿no? Se peatonalizó también algunas vías, ¿no? Por ejemplo, la avenida San Martín, que por supuesto no trae dificultades sociales, pero tenemos que sensibilizar, ¿no? Tenemos que un poco socializar con la población de cuáles son las características que va a tener ¿no? Estas villas, cuáles son las mejoras que podrían tener y las oportunidades, por supuesto, que se van a venir. La iglesia de Yauri, igual, ¿no? Se ha trabajado también bastante el tema de peligros en allá, es importante el tema de eh, temperaturas, ¿no? El tema de peligros, vulnerabilidad y riesgos por temperaturas, por movimiento de masa, por inundaciones. En esto, por ejemplo, se ha definido, por ejemplo, acá hay dos ríos importantes que atraviesan la ciudad. Uno de los más importantes es el río Cañipía. Y ya estaban definidas, ya habían habilitaciones urbanas dentro de este río, ¿no? Entonces hemos tenido que, en el caso, por ejemplo, de este sector de Villa Tajo, la urbanización Villa Tajo, las que estaban dentro de las fajas marginales hemos tenido que reubicarlas, ¿no? Hemos hecho un rediseño urbanístico en este tema. Y por supuesto que también hay revuelos sociales, ¿no? Ellos indican, pero si me han habilitado, ¿por qué se me niega la posibilidad de urbanizar en estas zonas, ¿no? Pero es responsabilidad de nosotros como gobiernos locales lo que pase en un futuro en estos lugares, ¿no? Entonces es mejor, antes que esté consolidado estos lugares, poder reubicarlas, ¿no? Entonces se ha empezado, por ejemplo, con Villa Tajo, ¿no? La reubicación en esa época, ¿no? Habíamos empezado el año 2000, a comienzos del año 2018, la reubicación de lotes en esta urbanización. Por supuesto, la seguridad física ante desastres, ¿no? Lo que indiqué, ¿no? Se ha identificado no solamente en Villa Tajo, sino en distintos lugares de todo el tejido urbano de la ciudad de Yauri, las viviendas que eran bastante vulnerables y que ameritaban su reubicación. Se ha identificado más o menos 112 viviendas que estaban pues en estado de alto riesgo. Zonas de protección ambiental, de la misma forma, por temas de contaminación, ¿no? Era importante el proyecto de saneamiento básico integral porque todo el sistema de desagüe de la ciudad de Yauri se vertía hacia el río, ¿no? Hacia los dos ríos importantes que se tienen en ese lugar. Y bueno, una vez diseñado estos instrumentos de gestión, el plan urbano de Yauri, se ha empezado también pues a plasmarlo, a ejecutar.
No es importante en Yauri que tiene presupuesto, ¿no? Que puede lograr implementar estos instrumentos de gestión urbana. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto es el camal municipal. Este, como indiqué anteriormente, se ha logrado aperturar la vía de circunvalación, aprovechando un proyecto de carácter nacional. Se ha aperturado enteramente esta vía y pues, va a ser uno de los anillos viales más importantes de la ciudad de Yauri. Y además, ¿no?, de aperturarlas, se incorpora equipamientos urbanos en esas áreas un poco para que pueda dinamizar esos sectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el camal municipal, ¿no? Gracias también, ¿no?, a la gestión política de sus autoridades y los funcionarios, desde el gerente municipal hasta el área de infraestructura, ¿no?, articulan e implementan estos proyectos. Otro de los proyectos, por ejemplo, es el centro de monitoreo, ¿no? Existen también oportunidades de carácter privado, en este caso, por ejemplo, solicitaban poder incorporar aspectos de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, se ha logrado un poquito a través de estos instrumentos de gestión poder ubicar en espacios adecuados esta infraestructura, ¿no? Y también que complemente, ¿no?, con la infraestructura nueva de diseño que se tenía en este caso, el central de monitoreo y un centro artesanal, la infraestructura CITE de Espinar. Por otra parte, también se ha intervenido temas de educación, los colegios, ¿no? Se ha dado vital importancia a la implementación de la infraestructura educativa. Una de ellas es esta, ¿no?, el Instituto Educativo Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Esto se hizo con fondos de endeudamiento, ¿no?, vía obras por impuesto. Y también a pavimentar las vías que tiene Espinar, ¿no?, por más sencillas que sean, ¿no? La inauguración de pistas del pueblo joven Francisco Bolognesi, que evidentemente pues, son espacios públicos, ¿no?, que mejoran la calidad de habitabilidad de la población que hay en esos sectores, ¿no? Entonces, los planes tienen que servir para poder implementarlas, ¿no? Desde salones comunales bastante sencillos que permite interactuar a la población, ¿no?, y un poco poder regenerar esos espacios que estaban un poco olvidados en la ciudad de Yauri. Nos permite también un poco recuperar los espacios públicos que venían siendo invadidas, ¿no? Sin instrumentos de gestión no podemos nosotros actuar, ¿no? Y en la misma cadena que antes indiqué, hace rato indiqué, ¿no?, que estas tendrían que estar incorporadas dentro del sistema de bienes nacionales. Cuando ya están de esa forma y tenemos instrumentos de gestión, nos permite poder accionar y recuperar estos espacios públicos, ¿no? Antes es bastante complicado, ¿no? Es por eso que hay grandes áreas del Estado que vienen siendo invadidas, ocupadas, etc. Entonces los planes, los instrumentos de gestión te permiten poder accionar de esta forma. También, ¿no?, se ha peatonalizado áreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de la San Martín, la Plaza de Armas, los espacios de Torre Huaycho, ¿no? Se ha trabajado de la misma forma, ¿no?, con los lineamientos del plan, incluso en la parte de diseño que se tenía, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha tenido que intervenir en plena ejecución de obra, ¿no?, la accesibilidad urbanística, ¿no?, eliminando las barreras urbanísticas, que no solamente sea pues una rampa de un solo lado, sino biseladas, ¿no?, en todos los ámbitos de la Plaza de Armas. De la misma forma, ¿no?, los espacios públicos, en este caso el Torre Huaycho, los ambientes urbanos, ¿no?, se ha intervenido de esta forma, ¿no? La Plaza de Armas, la iglesia, ¿no?, la parte lateral de la iglesia también estaba siendo ocupada estos sectores por, por privados, ¿no? Entonces,
a través de las instancias que correspondan, ¿no? Se ha trabajado de forma articulada para recuperar y para poder intervenir. Igual, ¿no? Y las vías inmediatas a este espacio famoso, el Torre Guaycho, también fueron intervenidas, ¿no? Era importante poder intervenir desde el centro y un poco y salir hacia el exterior. Y está quedando, y quedaba así ya, ¿no? Una ciudad un poco diferente, ¿no? Distinta, aprovechando las oportunidades que le ofrece también, ¿no? A nivel de recursos, a nivel cultura, a nivel natural, etcétera, ¿no? Esta la presentación que les tenía. Si tengo un video más, si es posible, ¿no? Mostrarlas o ver nomás ya, ¿no? Voy a intentar poner el video, si nos pueden ayudar, por favor, con informática del colegio. ¿Sale el video? ¿No? Sí, arquitecto, con fluidez. Ok. Y así es como se ha pensado Yauri, ¿no? Se ha definido sus fajas marginales, nos faltó de tiempo de poder poner los hitos, ¿no? De las fajas marginales, el centro también, ¿no? Eh, Se ha definido los parámetros urbanísticos en el centro. Esta es la avenida San Martín, se ha peatonalizado, se ha intervenido toda la plaza de armas, ¿no? Con características pues muy propias, muy singulares de arquitectura de las provincias altoandinas, ¿no? Con vegetación de la zona, ¿no? Se trabaja allá bastante el sillar, ¿no? Eh, este mismo templo que se está declarada como patrimonio monumental de la nación y acompañada por, por su torre Huaycho, ¿no? Todo esto ha sido intervenido. Y también, ¿no? Equipamientos urbanos como por ejemplo el Centro Cultural Toril, que se estaba encaminando, pero no se ejecutó este proyecto, ¿no? Un diseño por parte de Estudios Definitivos del arquitecto Elber Choquehuanca, que estaba en ese área, ¿no? Que trabajó con un gran equipo también. Eh, Debemos de precisar también que no solo es de un equipo que hace la planificación urbana, sino de más profesionales que pertenecen a distintas áreas de la municipalidad. Un parque recreacional, el aeropuerto de Yauri, un pequeño aeropuerto. En ese entonces la comunidad de Chichicata lo había cerrado, ¿no? Por tema de conflictos, ¿no? Este es el estadio, el camal municipal que también fuese ejecutada vía por horas por impuesto. El CITE, ¿no? Que también fuese ejecutada, ¿no? Un centro central de monitoreo. Los colegios, ¿no? Los colegios que fuesen ejecutadas vía obra por impuesto, ¿no? La renovación total de la parte educativa, ¿no? La política de, de gestión, de poder intervenir todos los equipamientos de carácter educativo.
Es importante también precisar de que el diseño de cada una de estas infraestructuras no es a cargo de estudios definitivos y su ejecución a cargo de infraestructura, ¿no? Nosotros como Gerencia de Desarrollo Urbano emitimos parámetros, ¿no?, urbanísticos, zonificación, alineamiento en función del instrumento que se, que se tiene, ¿no? En este caso el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Yauli. El colegio Ladislao Espinar, uno de los colegios emblemáticos de la ciudad de Yauli, ¿no? El colegio Miraflores, no solamente creo han trabajado el tema de infraestructura, sino también aspectos de mobiliarios, de implementación de sistemas tecnológicos, etcétera, etcétera. Este proyecto tampoco no ha llegado a ejecutarse, ¿no? Uno de los pocos proyectos, ¿no? El mirador de Cruz, el mirador de Cruz Cunca hacia el Chacazao, ¿no? Un importante área recreacional, un espacio público. Esto es el área industrial. Se ha pensado de que no solamente tiene que ser un área industrial, sino que tendría que ser un área que pueda capacitar, ¿no?, a la población de Espinar, ¿no? El río Cañipilla se ha definido sus fajas marginales, se ha trabajado con la Autoridad Nacional del Agua y se ha delimitado esta faja, ¿no? Nos faltó tiempo de poder poner los hitos. También es un trabajo importante poder poner los hitos, ¿no? Y hasta difícil, porque se tiene que ver con un aspecto social, ¿no? Y esta es la vía de circunvalación, la que indiqué que se ha aperturado, ¿no? Ese es el trabajo ese es el trabajo que se tuvo en Yauri, en Espinar. Evidentemente también se ha diseñado, se ha planificado sus centros poblados, ¿no? Que no lo pongo en exposición únicamente la parte de la ciudad de Yauri. Quisiera también un poco indicar de que este plan no solo es de un solo equipo, es de toda la municipalidad en ese entonces provincial de Espinar, ¿no? Liderado por la parte política, evidentemente, ¿no? Y como precisé anteriormente, hay que ver oportunidades también de desarrollo. Los planes de desarrollo urbano no solo tienen que ser instrumentos que queden pues como documentos, ¿no? Tienen que ser instrumentos dinámicos que se implementen, que se construyan, etcétera, ¿no? Que nos permita gestionar el territorio, recuperar los espacios públicos, dar parámetros urbanísticos, gestionar el desarrollo urbano de nuestras ciudades, ¿no? Esa es la razón de la planificación urbana, ¿no? Evidentemente, este diseño de plan ha sido pues acompañado de todo un equipo de estudios, no solamente arquitectos, sino economistas, administradores, geólogos, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es ver la ciudad de distintos ámbitos, ¿no? De distintas disciplinas que nos permita, pues, identificar las aptitudes y poder resolver los problemas. Esa es la presentación que los hemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Macien, por la invitación que se nos ha hecho. Agradecer a cada uno de los participantes, ¿no? Y también un gran y cordial saludo a todos los colegas agremiados del colegio profesional que estamos de aniversario, ¿no? De aniversario y poder ver, es importante poder ver también, ¿no?, este tipo de experiencias
¿no? La exposición que nos dio el economista Francisco Benel, por ejemplo, también ha participado en este proceso de planificación. Yauri, a través como representante del Ministerio de Vivienda. Agradecerles a todos los participantes y en especial al Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cusco. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Giovanni Gómez Zapasa por la ponencia referente a la planificación urbana en la provincia de Espinar. Bueno, quiero manifestarles que con esta ponencia hemos concluido la jornada de hoy. Le invitamos a todas las personas que se han podido conectar hoy día a continuar conectándose el día lunes, el día martes y toda la semana que se ha programado la semana arquitectónica. Solamente para mencionarles que el día lunes vamos a tener la celebración por el Día del Arquitecto, realizando diferentes actividades como la ceremonia